ahora seguimos con la transformada de Laplace de la función senoidal. Entonces yo tengo la transformada de Laplace de la función seno de la frecuencia angular omega por t, que será igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por el seno de la frecuencia angular omega por t por la diferencial de t. Entonces, para poder resolver esta integral, yo voy a utilizar una de las expresiones que ya nos han proporcionado los matemáticos con el fin de simplificar esta integral. Se sabe que la integral de e a la a de t por el seno de b de t por la diferencial de t es igual a e a la a de t entre a cuadrada más b cuadrada por a por el seno de b de t menos b por el coseno de b de t. Entonces yo utilizo esta expresión para resolver esta integral. De tal manera que la transformada de Laplace de la función seno sería igual a, en este caso, ¿quién es a? Es menos s. Entonces sería e a la menos s, sería e a la menos st, ¿sí? E a la menos s por t entre a cuadrada. ¿Quién es a cuadrada? A cuadrada, recuerden, a es menos s. Entonces a cuadrada sería menos s al cuadrado, que es menos por menos más. S al cuadrado más b al cuadrado. ¿Quién es b? B es el argumento de la función senoidal que excluye a t, la variable t, que en este caso es omega. Entonces b al cuadrado sería, para este caso, omega al cuadrado por a, que yo sé que es menos s por el seno de la frecuencia angular omega por t menos b, que sé que es la frecuencia angular omega, por el coseno de la frecuencia angular omega por t, evaluado de 0 a infinito. Entonces yo voy a evaluar esta función en términos de límite superior, lo cual me daría e a la menos infinito, y e a la menos infinito es 0. Entonces, evaluando esta función en términos del límite superior, yo tendría e a la menos infinito, que es 0, se hace 0. Y evaluando esta función en términos del límite inferior, yo tendría, bueno, como estoy evaluando en términos del límite inferior, yo tengo que agregar un signo negativo, y tendría e a la 0, que es 1 entre s al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Ahora tendría el seno de 0 es 0, mientras el coseno de 0 es 1 que multiplica a menos la frecuencia angular omega. Entonces tendría menos la frecuencia angular omega, y menos por menos más, entre s al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Ya está. Y esa sería la transformada de Laplace de la función seno. Estoy seguro que ya lo han visto, de hecho. La frecuencia angular omega, la transformada de Laplace de la función senoidal, bueno, la transformada de Laplace de la función seno de la frecuencia angular omega por t es igual a la frecuencia angular omega entre s al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Ahora voy por la transformada de Laplace de la función coseno. La transformada de Laplace de la función coseno, que es igual a ¿quién? Es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por el coseno de la frecuencia angular omega por t por la diferencial de t, donde yo sé que la integral de e a la a de t por el coseno de b de t por la diferencial de t es igual a e a la a de t entre a cuadrada más b cuadrada por el a coseno de b de t más el b seno de b de t. Entonces, esta expresión dada por los matemáticos me va a ayudar a resolver esta integral. De tal forma que la transformada de Laplace de la función coseno es igual a e a la, en este caso, ¿quién es a? Es menos s, entonces tendría e a la menos st entre a cuadrada. ¿Quién es a? Menos s, y menos s al cuadrado es menos por menos más, s al cuadrado
más b al cuadrado. ¿Quién es b para este caso? B es el argumento de la función coseno, que es la frecuencia angular, y b al cuadrado sería la frecuencia angular omega al cuadrado. Ahora, yo tendría por a, ¿quién es a? Que es menos s, por el coseno de la frecuencia angular omega por t, más b, ¿quién es b? Es la frecuencia angular omega, por el seno de la frecuencia angular omega por t, evaluado de 0 a infinito. Entonces, la transformada de Laplace del coseno, de la función coseno, sería igual a, evaluando en términos de límite superior, yo tendría e a la menos infinito, que es 0. Entonces, evaluando la función en términos de límite superior, se va toda, porque es 0 por todo esto, 0. Ahora, evaluando la función en términos de límite inferior, yo te agregaría un signo negativo y pondría e a la 0 es 1. 1 entre s al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Y ahora yo tendría el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, 1 por menos s. Entonces, la transformada de Laplace de la función cosenoidal de la frecuencia angular omega es igual a s entre s al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Y estoy seguro de que ya también han visto esto. Ahora, ¿quién iría? Ya tengo esta, ya tengo función seno, función coseno, función la constante. La función impulso. La transformada de Laplace de la función impulso unitario. Como la función impulso unitario solamente tiene un valor diferente a 0 para t igual a 0, entonces los matemáticos nos han permitido definir que es igual a la constante, en este caso a 1, la constante que esté multiplicando la función impulso unitario, 1. Y si quieren generalizar, si aquí tuviéramos el coeficiente constante a, sería igual al coeficiente constante a. Ya está. ¿Qué otra? Y vamos a ver unos pequeños ejemplos para que todo esto quede más claro. Por ejemplo, si yo quiero obtener la transformada de Laplace de la función 5 por el seno. Y qué bueno que escribí 5. Muchas veces ocurre que ustedes mismos suelen confundir la s con el 5. Entonces se sugiere que cuando ustedes lleven a cabo operaciones, cuando quieran definir a 5, simplemente lo escriban así. Y cuando quieran definir a la variable s, le pongan estas rayitas para poder diferenciar entre un 5 y una s. Es muy práctico porque ya me ha ocurrido en algunos exámenes que sus propios compañeros se confunden entre su signo y entre su s. Entonces hagan de cuenta que hicieron todo el ejercicio él, pero al final se equivocaron porque no supieron distinguir entre su propio 5 y su propia s. Por lo que se recomienda que 5 lo escriban así y s lo escriban con rayitas para poder diferenciarlos. Entonces, 5 por la transformada de Laplace de 5 por la frecuencia angular omega por t, ¿a quién sería igual? Como los coeficientes constantes son independientes del proceso de integración que involucra la transformada de Laplace, entonces la transformada de Laplace de 5 de la frecuencia angular omega por t sería 5 por la frecuencia angular omega entre s cuadrada más la frecuencia angular omega al cuadrado. Es decir, la transformada de Laplace de 5 de la transformada de Laplace del seno de la frecuencia angular omega por t por 5. Que de hecho esto también se puede escribir así. 5 puede salir del proceso, como el coeficiente constante puede salir del proceso de integración, muchos lo escriben así. Tienen esto y lo escriben, pues es 5 por la transformada de Laplace de la función senoidal por la frecuencia angular omega por t. Ahí está. Y así es. Otra. O por ejemplo, yo tengo la transformada de Laplace de 4 por e a la menos 3t. Igual, como el coeficiente constante sale del proceso de integración, puede salir del proceso de integración, muchos le dicen, pues esto es igual a 4 por la transformada de Laplace de e a la menos 3t, que es igual a 4 por 1 entre s más 3. 4 por 1 entre s más 3. Recuerden que aquí, si tengo un signo menos, aquí un más. Si tengo un signo más, aquí un menos. Si es un signo menos. Ya lo escribí feo. Es un signo menos. 4 por 1. Y ahora, otro ejemplo. ¿Cuál sería bueno? Ya tengo estas funciones. ¿Qué otro es bueno? Una de la función coseno. Está fácil. Por ejemplo, yo tengo la transformada de Laplace de 7 por el coseno del doble ángulo de la frecuencia angular omega por t.
¿A qué sería igual su transformada de Laplace? Pues sería igual a 7 por la transformada de Laplace. Luego esa L manuscrita no me sale. 7 por la transformada de Laplace de el coseno de 2 veces la frecuencia angular omega por t. Entonces la respuesta sería 7 por 2 la frecuencia angular omega entre 2 la... Ah, no, en este caso no, 2, no, es ese, entre s al cuadrado más 4 por la frecuencia angular omega al cuadrado, porque tuve que elevar toda esta parte al cuadrado y ponerle aquí 2 por 2, 4 por la frecuencia angular omega al cuadrado. O si hubiera tenido la transformada de Laplace de 9 por el seno de 3 por la frecuencia angular omega por t, aquí sería 9 por la transformada de Laplace del seno de la frecuencia de 3 veces la frecuencia angular omega por t, que es igual a 9 por 3 la frecuencia angular omega entre s cuadrado más 9 por la frecuencia angular omega al cuadrado. Y ya ve, y tuve que elevar todo esto al cuadrado para escribirlo aquí. Y como es el seno, va a 3 omega. Bien. Ahora, y nosotros, a partir de aquí, ¿qué más? Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo le aplico la transformada de Laplace a una función como esta? A por la f1 de t más A2 por la F2 de t más A3 por la F3 de t y así se va. Bueno, entonces esto sería igual aquí a A1 por la transformada de Laplace de la primera función más A2 por la transformada de Laplace de la segunda función más A3 por la transformada de Laplace de la tercera función. Y así se va. Así se va. Y de hecho algunos lo suelen generalizar como esto es la suma desde L igual con 1 así hasta N de A subíndice L por la transformada de Laplace de la función de f de L de t. Ahora vamos a ver la propiedad de traslación. Bueno, con respecto a lo anterior significa que si tenemos la suma de varias funciones multiplicadas por un coeficiente constante a la cual se le aplica la transformada de Laplace, esto lo podemos escribir como la transformada de la suma de la transformada de Laplace de cada una de las funciones individuales multiplicado por su coeficiente constante y sumándose entre sí. Ahora vamos a ver la propiedad de traslación. Propiedad de traslación. Entonces esta propiedad de traslación que involucra, pero aquí ya no tengo suficiente espacio, lo voy a escribir aquí al lado, bueno, en la siguiente página. La propiedad de traslación que involucra, bueno, la propiedad de traslación involucra que tengamos la transformada de Laplace de e a la más o menos a de t por una función que depende del tiempo. Entonces esto se escribiría como la integral de 0 a infinito de e a la menos st por e a la ya puede ser más o menos de a de t por f de t por la diferencial del tiempo. Entonces yo puedo en la integral factorizar el término común t entre los exponentes de e, de tal manera que tendría e a la menos s menos más de a por t, y cambió a menos más porque se factorizó el signo menos, al igual que se hizo en s, menos s, si se vuelve a multiplicar este por este vuelve a dar este, y este por este da más, este por este da menos, e a la de t por la f de t por la diferencial del tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Entonces, y esto sería igual a
Y esto sería igual, los matemáticos ya nos han permitido saber que esta transformada de Laplace es igual a f, la función que depende de s, menos más a, que es igual a la transformada de Laplace de e a la más menos de a de t por una función que depende del tiempo. Es decir, que la transformada de Laplace de e a la más o menos a de t por una función que depende del tiempo es igual a la transformada de Laplace de esta función, donde a s se le hace un traslado de más o menos a, donde será menos si aquí tenemos más y donde será más si aquí tenemos menos. Por ejemplo, yo tengo la transformada de Laplace de e a la menos 2 de t, ¿de qué función? De, a ver, déjame pienso, de la función seno, de seno de la frecuencia angular omega por t. ¿A qué es igual la transformada de Laplace de la función seno? Bueno, es igual a la frecuencia angular omega entre s al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Pero me dice que, como está esta función e a la menos 2t, que estaría siendo generalizada por esta expresión, me dice que en efecto es esa, solamente que hay que considerar que s, la variable compleja s, va a trasladarse un valor constante que va a ser menos a si aquí tenemos más a, y va a ser menos b si aquí tenemos más, que va a ser menos a si aquí tenemos más a, si va a ser menos a si aquí tenemos más a. Entonces yo tendría que la transformada de Laplace de la función senoidal cuando está multiplicada por e a la menos 2 de t sería igual a es, y si aquí tenemos un menos, aquí va a ser un más de 2, y todo esto se eleva al cuadrado, más la frecuencia angular omega al cuadrado. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y en sí está muy clara la expresión. Lo único que nos dice es que la transformada de Laplace de la función e a la más menos a de t por la función que depende del tiempo es igual a la transformada de Laplace de esta función, donde a s se le va a sumar en caso de que sea una menos aquí, o se le va a restar en caso de que sea un más aquí, la constante a, que en este caso sería menos 2. Por eso tenemos que la transformada de Laplace de e a la menos 2 de t por el seno de la frecuencia angular omega por t es igual a la frecuencia angular omega, que no se ve afectado por esto, entre s y s al cuadrado, que estaría así de no existir esta, pero como existe e a la menos 2 de t, a la menos 2t es s menos más 2 al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Ahora, por ejemplo, si yo tengo la transformada de Laplace de e a la menos 3t del coseno de la frecuencia angular omega por t, su transformada de Laplace sería igual a la transformada de Laplace de la función coseno es igual a s como en el denominador, pero como la función coseno está siendo multiplicada por e a la menos 3t es s, como tenemos un menos, aquí va a ser un más, s más 3, entre s más 3 al cuadrado más la frecuencia angular omega al cuadrado. Muy bien. Ajá. Y ahora, básicamente sería así, y de hecho aquí vamos a notar algo. Cuando tenemos simplemente la transformada de Laplace de e a la menos 4t, por así decirlo, como ustedes se podrán notar de la clase anterior, ya habíamos definido que la transformada de Laplace de una constante es 1 entre s. Entonces se podría considerar que e está multiplicando a una constante 1 entre s, y como tenemos un menos 4 es 1 entre s menos más 4. Y en efecto ya hemos comprobado que de hecho la transformada de Laplace de e a la menos 4t es 1 entre s más 4. Y así se pueden dar cuenta que todo esto tiene concordancia. Ahora vamos por la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de la función que depende del tiempo. ¿Cómo se escribiría esto? Se escribiría de la siguiente forma. La integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función que depende del tiempo por la diferencial del tiempo. Ahí está. Ahí está. Entonces, para resolver esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que... A mí me conviene... A ver, ahí está. Lo derivo.
Sí me conviene derivar. Ah, sí. Entonces me conviene. Aquí lo que me conviene es. Si derivo con respecto a menos s y s. Sí. Entonces voy a derivar. Voy a. ¿Qué sería conveniente aquí? Voy a. ¿Derivo esta? Digo. No, porque sí. Me conviene más. Si derivo, genero un s. Que ese es lo que tengo. Pero vuelvo a tener un S. Ya. Pero tengo aquí. Pero si integro esta, no, derivo. Entonces voy a derivar esta parte e integrar esta parte. Voy a llevar a cabo la integración por partes. Y tendría lo siguiente. La derivada de esta expresión sería menos s por e a la menos st menos s por e a la menos st por la diferencial del tiempo. A ver, menos s, déjenlo compruebo. ¿Sí? Sí. Mientras que la integral de ft pues se escribe como la integral de ft por la integral de esta sería la integral de ft por la por la diferencial. Integral de ft, le estoy probando. Por la diferencial del tiempo, sí, está. Bueno, no es necesario poner esta diferencial del tiempo, la perdí. Sí, esta la quito. No es necesario. Ahorita no es necesario. Entonces, utilizando la integración por partes, la primera parte, ¿cómo me quedaría? Bueno, recuerden que por medio de la integración por partes es lo que se ha integrado por lo que aún no se ha derivado, que es e a la menos st por la integral de f de t por la diferencial del tiempo. ¿Sí? Evaluado de 0 a infinito. Evaluado de 0 a infinito, ¿sí? Mientras que la otra parte sería menos la integral de 0 a infinito de lo que se integra y de lo que ya se integró y lo que se va a y lo que se ha derivado. ¿Qué sería en este caso? Menos s. Menos s saldría del proceso de integración. Menos s por e a la menos st por la integral de f de t por la diferencial de tiempo. Ya está. Entonces, ya tengo. Entonces ya está evaluando, tendría lo siguiente. Entonces sería. Pero me faltó con razón no me estaba quedando, me faltó un elemento, miren, omití dentro de la integral la diferencial con respecto al tiempo, por eso sentía que me faltaba un detalle. Bien, ahí va. Entonces, todo esto acá, por eso sentía que algo me estaba faltando. Falta que yo escriba la derivada con respecto al tiempo aquí. Si voy a considerar la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de la función que depende del tiempo, esto mismo lo tengo que escribir aquí. Entonces yo tendría la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de f de t sería igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la derivada con respecto al tiempo de f de t por la diferencial del tiempo. Entonces, ahora sí. Sí, ya está. Entonces, como les estaba diciendo, voy a recurrir a la integración por partes. Toda esta parte se va a derivar, por lo cual tendría menos s por e a la menos st por la diferencial de t. Y esta parte se va a integrar, que en sí me vuelve a quedar f de t. Porque la integral de una derivada me da un 1, me quedaría f de t. Entonces, esto sería igual a, recurriendo a la integración por partes, recuerden, para la integración por partes, en la primera parte, vamos a multiplicar lo que se ha integrado, que sería esto de acá, f de t, por lo que aún no se deriva, que es e a la menos st, evaluado de 0 a infinito, y ahora menos la integral que va de 0 a infinito de lo que se ha integrado por lo que ya se derivó, que es esta parte, y menos s puede salir del proceso, y menos s, esta s, puede salir del proceso de integración, de tal forma que tendría menos por menos, s de e a la menos st por f de t por la diferencial del tiempo.
Entonces es el momento en el cual ya no tengo espacio y lo escribo en la siguiente hoja. Entonces, y voy a escribir todo este proceso para que no se pierda la secuencia de lo que he hecho. Entonces, sería la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de la función que depende del tiempo es igual a la integral de 0 infinito de e a la menos st por la derivada con respecto al tiempo de la función que depende del tiempo por la diferencial del tiempo. Recurriendo a la integración por partes, esta parte la derivo, que es menos s por e a la menos st por la diferencial del tiempo. Y esta parte la integro, que es nuevamente f de t. Entonces, en la primera parte yo tendría la parte que ya se integró, por lo que aún no se ha derivado, que es e a la menos st por f de t evaluado de 0 a infinito, menos por la integral de 0 a infinito de esta expresión que ya se derivó por lo que ya se integró. Y esta menos s puede salir del proceso de integración. Y tendría e a la menos, dentro de la integral, e a la menos st por f de t por la diferencial del tiempo. Evaluando toda esta expresión en términos de límite superior e inferior, tendría e a la menos infinito es 0. 0 menos, porque ahora tengo que agregar un menos cuando evalúo esto en términos del límite inferior. E a la 0, ¿cuánto es? E a la 0 es 1. F, que depende de t igual a 0. F, que depende de 0. Menos por menos más s. Y la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la f de t por la diferencial del tiempo en sí, que es este concepto. ¿Este concepto qué es? ¿Qué es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t por la diferencial del tiempo? Pues es la transformada de Laplace de la función s, es decir, f de s. Y esto lo suelen escribir. Y entonces llegamos a la conclusión de que la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de la función que depende del tiempo es igual a es por f de es por la transformada de Laplace de la función que depende del tiempo menos la función que depende de t igual a 0. Ahí está. Ahora vamos por la transformada de Laplace de la integral. De la integral de f de t por la diferencial de t. Esta será igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por la integral de f de t por la diferencial del tiempo, y aquí también por la diferencial del tiempo. Entonces, todavía tengo algo de espacio. Esta parte ahora la voy a integrar y esta parte la voy a derivar, de tal forma que tengo que la integral de esta parte es menos 1 entre s por e a la menos s por t. Y la derivada de esta expresión es f de t por la diferencial del tiempo. Recuerden que en la integral se conserva en número natural y se multiplicaría por el inverso de la derivada con respecto al tiempo del exponente, que es 1 entre menos s, por eso tengo 1 entre menos s. Ahora recorro de nuevo la integración por partes y yo escribiría la parte que ya se integró, esta de aquí, por lo que aún no se ha derivado, que es esta, y me daría menos 1 entre s por e a la menos s por t por la integral de f de t por la diferencial del tiempo, evaluado de 0 a infinito. Y ahora menos la integral de 0 a infinito de lo que ya se integró y lo que ya se derivó. Menos 1 entre s por ser constante puede salir de la integral. Aquí está bien. Entonces tendría yo e a la menos st por f de t por la diferencial del tiempo. Entonces ya no tengo suficiente espacio aquí, continúo a lado. De tal manera que la transformada de Laplace de la integral de f de t por la diferencial del tiempo es igual a menos 1 entre s por e a la menos st por la integral de f de t por la diferencial del tiempo evaluado de 0 a infinito, de menos 1 entre s
por la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por f de t por la diferencial del tiempo. Voy a evaluar esta función en términos del límite superior. En términos del límite superior yo tendría e a la menos infinito, y e a la menos infinito se considera 0. Ahora, evaluando la función en términos del límite inferior, yo tengo que agregar un signo negativo porque estoy evaluando la función en términos del límite inferior, menos por menos 1 entre s, por menos 1 entre s, por e a la 0. ¿Cuánto es e a la 0? E a la 0 es 1 por 1, por la integral de f cuando t es igual a 0, que es igual a la integral de f de t por la diferencial del tiempo cuando el tiempo t es igual a 0. Aquí está. Entonces, menos, y ahora tendría, ya no tengo espacio aquí, continúo aquí abajo, menos por menos más 1 entre s, que va a multiplicar a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t por la diferencial del tiempo. ¿Y esta integral qué es? Es la transformada de Laplace de la función que depende del tiempo, es decir, f de s. De tal forma que la transformada de Laplace, de la integral de f de t por la diferencial del tiempo es igual a ¿quién? A f entre s. Ahí ahora ya me falta, ahora me falta esta parte. Menos por menos más 1 entre s por 1. Me vuelve a dar esto. Por la integral de f de t por la diferencial del tiempo cuando t es igual a 0. Aquí está. Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo queda claro o hay alguna duda? Y ustedes se preguntarán, ¿todo esto en qué afecta a la teoría de los circuitos eléctricos? Pues bueno, ante acá hay que recordar que la caída de voltaje en bobinas, en capacitores, la corriente que circula a través de bobinas, a través de capacitores, muchas veces va a depender esta caída de voltaje o corriente, para poder definirla en los elementos mencionados, va a depender de derivadas, va a depender de integrales, y a su vez, tanto las corrientes como las caídas de voltaje son definidas a través de funciones seno, funciones coseno. Entonces, el hecho de tener todo esto hace que nosotros cuando llevamos a cabo las operaciones en el cálculo diferencial, cálculo integral, considerando funciones seno y coseno, con los cuales muchas veces representamos a las corrientes y caídas de voltaje, nos lleva al hecho de poder utilizar la transformada de Laplace bajo estas condiciones, donde efectivamente al poder realizar las transformadas de Laplace de las funciones seno, coseno, que ya hemos establecido que nos permiten definir el comportamiento de corrientes y caídas de voltaje, y a su vez que estas, para definirlas en bobinas y capacitores, también van a depender de derivadas e integrales, hace que sea posible utilizar la transformada de Laplace en el cálculo operacional de circuitos para poder llegar a los resultados deseados. Entonces yo tendría lo siguiente. Por ejemplo, tenemos la corriente I de t, la cual es una corriente que puede circular a través de bobinas, de capacitores, de resistores. Y nosotros le podemos aplicar a la transformada de Laplace a la corriente I de t, cualquiera que sea su comportamiento. De tal forma que tendríamos que esta se puede escribir como la integral de 0 a infinito de e a la menos st por I de t por la diferencial del tiempo. Esto va a ser igual a I de s, que es la transformada de Laplace de la corriente que depende del tiempo, I de s. O tenemos el voltaje, que depende del tiempo. Y si le aplicamos la transformada de Laplace, sería igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la caída de voltaje por la diferencial del tiempo, que es igual a la transformada de Laplace del voltaje, V de s. Llevando a cabo estas relaciones, podemos establecer una definición tanto para caídas de voltaje en bobinas y capacitores como de corrientes que atraviesan de bobinas y capacitores en términos de la constante compleja S,
que no sé qué, para obtener estas definiciones, la transformada de Laplace nos va a ayudar en este proceso. Entonces así vamos a empezar a definir las transformadas de los voltajes y corrientes en términos de la constante compleja S para corrientes, para resistores, bobinas y capacitores. Empezaré con el elemento más sencillo, el resistor. Pero, y yo tengo el resistor. Resistor. R. I. P. Yo tengo que una corriente puede atravesar al resistor, de tal forma que existirá una caída de voltaje presente entre las terminales del resistor. Sé que el voltaje, que depende del tiempo, para un resistor será igual a la resistencia del resistor por la corriente que lo atraviesa. Y esta expresión está dada por la ley de Ohm. De tal manera, y como este elemento es el más sencillo y su caída de voltaje está simplemente dado por la ley de Ohm, sin hacerle mayores arreglos, de tal forma que aplicando la transformada de Laplace tenemos que el voltaje, que depende de la variable compleja S en un resistor, va a ser igual a la resistencia del resistor por la corriente que depende de la variable compleja S, o que la corriente que depende de la variable compleja S en un resistor va a ser igual al voltaje que depende de la variable compleja S entre la resistencia del resistor. No hay mayor problema con el resistor, es el elemento básico más simple. Ahora vamos con el capacitor. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Lo voy a poner aquí. Ahora vamos con el capacitor. ¿Qué pasaría si yo quisiera calcular la caída de voltaje en el capacitor? Yo ya sé que la caída de voltaje en el capacitor es igual a 1 entre la capacitancia del capacitor por la integral de la corriente que lo atraviesa. Aquí sí es más complicado sí es más complejo aplicar la transformada de Laplace, porque tendría lo siguiente. Entonces voy a aplicar la transformada de Laplace a esta parte y a esta parte. Tendría la transformada de Laplace de la caída de voltaje presente entre las terminales del capacitor es igual a 1 entre C. 1 entre C puede salir del proceso de integración, por lo tanto yo lo dejaría tal y como está. De 1 entre C de la transformada de Laplace, ¿de quién? De la integral de I de t por la diferencial del tiempo. Entonces ya sé que la transformada de Laplace de b de t es ¿quién? Es la caída de voltaje que depende de la variable compleja S. Mientras que la transformada de Laplace de la integral de la corriente, ¿a qué es igual? Bueno, es igual a la transformada de Laplace de la corriente que depende de la variable compleja S entre S más la integral de I de t por la diferencial del tiempo cuando t es igual a 0 entre S. ¿Y esto de dónde lo obtuve? Bueno, lo obtuve de la transformada de Laplace de la integral. Donde, si se dan cuenta, solamente sustituyo I minúscula. Aquí sustituyo I minúscula y aquí sustituyo F por I mayúscula. Y ya tendría, en efecto, la transformada de Laplace de la integral de la corriente. Si la transformada de Laplace de f de t es igual a esto, entonces la transformada de Laplace, si la transformada de Laplace de la integral de f de t por la diferencial del tiempo es igual a esto, entonces la transformada de Laplace de la integral de I de t por la diferencial del tiempo es exactamente igual a esto, solamente que cambiando f por I mayúscula, que es justo lo que escribí aquí. Claro, en este caso yo no he cambiado I por I minúscula, porque aquí I sigue siendo una integral, es una función que depende del tiempo, dado que su integral es ¿de quién? De la diferencial del tiempo. Aquí sí no hay cambio. Pero nosotros sabemos, voy a reescribir todo esto para simplificar. Pero nosotros sabemos que la integral de la corriente... ya me quedan 4 segundos. Me voy a desconectar y me reconecto en 5